Si nos vamos a la cama, ahí nos vamos a dormir. Pero si estamos sentados en una silla cómoda, vamos a permanecer por más tiempo. Un ambiente ventilado e iluminado nos va a evitar la fatiga. Estas son algunas de las cuestiones mínimas que nosotros debemos tomar en cuenta para poder obtener una buena nota. Hay operaciones de pensamiento que nosotros debemos tomar en cuenta y todas estas están como un factor cognitivo, después vamos a ver un factor social, un factor hasta político, económico, pero en el aprendizaje, las operaciones de pensamiento son tan básicas, podríamos decir, como el que podamos nosotros. A ver, ¿alguien me puede leer aquí, por ejemplo, cuáles son esas operaciones del pensamiento? Percibir, observar, interpretar y analizar. Sí. Recuérdense que muchos percibimos las cosas de diferente manera. Tenemos presaberes que nos inducen a percibir el objeto de diferente manera. Si yo, por ejemplo, les digo a ustedes, piensen en un pico, alguien va a pensar en el pico de un animal, otro en el pico del volcán, otro en el pico de una piocha, por ejemplo. Está relacionado con lo que tenemos dentro. ¿Cuál es la siguiente casilla? A ver, en la siguiente casilla, por favor, ¿qué dice ahí? Que vamos a asociar, calificar, expresar y detener. Muy bien. Cuando nos referimos a asociar, quiere decir que en nuestra mente ya tenemos todas esas ideas. De tal modo que si yo les digo, dibújenme el pico de un volcán, inmediatamente asocian ustedes lo que han observado, los conocimientos que tienen, y entonces de acuerdo a lo que ustedes han observado, le van a añadir ya sus detalles. Unos le van a poner color, otros le van a poner que tiene nieve, otros van a poner una nubecita por ahí cerca, otros le van a poner que está en explosión, que está sacando lava, en fin, cada quien de acuerdo a lo que percibe va asociando. Muy bien. El siguiente, ¿qué dice el otro cuadrito? Sintetizar, deducir, generalizar y evaluar. Muy bien. Entonces ya con toda esa información, nosotros podemos hacer un resumen de aquello, deducir las cuestiones en una forma práctica y podemos generalizar aquello. Luego evaluamos ese contenido, o sea, ya discriminamos la situación, ¿verdad? En cuanto a la actitud, por supuesto, siempre tiene que ser positiva. La actitud positiva nos da una mente abierta, está alerta, es una mente activa con la cual podemos trabajar. Pero si la actitud es negativa, ahí no hay forma de que le saquemos jugo a una piedra, ¿verdad? Entonces eso nos va a ayudar a relacionar experiencias, a preguntar para poder reforzar nuestros saberes. La motivación va de la mano con la actitud. La motivación que nos dice, vamos a ver. Interés, saber para qué se estudia. Muy bien, la motivación va a despertar en el interés en nosotros. Y vamos a estar firmes en que para qué queremos estudiar. Por supuesto, queremos estudiar para ser grandes en la vida, para poder enseñar a otros, para poder apoyar a nuestros hijos, para poder tener un mejor salario posiblemente,
¿verdad? Aunque pues la profesión de maestro no nos da mucho, debería de ser la mejor pagada, así como hay otros países en el mundo avanzados donde ahí pagan de forma diferente, porque el maestro es el que tiene los cimientos de formar un buen líder que después puede ser nuestro presidente. En cambio, aquí nos da vergüenza decir que ese fue mi alumno, ¿verdad? Porque nos dejan en qué pensar. Entonces, nuestras autoridades, wow, dice, es que fulano fue mi alumno y está en el Congreso. Ay, mejor me escondo, ¿verdad? Entonces, tiene que ser que nosotros pongamos nuestro interés siempre en formar y hacerlo bien. De ahí, si nosotros tenemos una buena actitud y estamos motivados, lo vamos a lograr. ¿Y qué es lo que vamos a lograr? Vamos a ver. Vamos a tener una recompensa. ¿Y cuál va a ser esa recompensa? Que ustedes van a tener ganado su clase, que ustedes van a tener un título que los va a hacer acreedores a algo más. Entonces van a saber lo que tienen que hacer con propiedad. Otra de las cómo es que viene. Ya les mencioné yo que para poner atención, para fijarnos en algo, tenemos que poner a conjugar ¿qué? ¿Qué ponemos Ojo, oído y mente. ¿Ah? Ojo, oído y mente. Muy bien, todos nuestros sentidos, porque por todos ellos aprendemos. Entonces, recibimos la información a través de nuestros ojos, a través de nuestros oídos, todo eso se va a nuestra mente, pero hay información que recibimos a través del tacto también, recuérdense. Yo tomo los alambres que están pelados en algún lugar, de inmediato va a hacer un impacto y eso va a quedar, pues, lógico, toda la vida. Nos queda ese aprendizaje, ¿verdad? Entonces, por medio de los sentidos aprendemos a retener información. Pero otra de las etapas es que eso nos va a permitir ¿qué? Asociar. Muy bien. ¿Qué más? Relacionar, ¿Sí? comprender y deducir. Muy bien. ¿Ven qué fácil? Si estamos atentos, inmediatamente asociamos lo que nos están diciendo. Lo relacionamos con lo que los presaberes, lo entendemos y podemos deducir un nuevo concepto. Una de las cuestiones fundamentales también es que seamos organizados. No solamente los pensamientos en nuestra mente, sino también en la organización física de nuestras cosas. No tener nuestro cuaderno, una cosa por aquí, otra por allá, y después decir, ay, ¿dónde tenía esto? Y buscar, no. Tenemos que ser ordenados en cuanto al lugar, en cuanto a lo que hay en nuestra mente y en cuanto a lo que es el tiempo. Si nosotros a esto le aunamos este proceso de repetición, que no es más que la técnica de memoria, y respetar la curva del olvido, nosotros repetimos para evitar que haya olvido. Entonces, si nosotros repasamos, vamos a retener por más tiempo. Les decía que hay factores sociales, como por ejemplo la actitud, la motivación, la voluntad, las habilidades sociales. Si tenemos
una buena actitud, va a haber motivación, va a haber voluntad para hacerlo, y si eso nos relacionamos con otras personas, como decimos, en un grupo de personas, siempre vamos a encontrar más información, más apoyo, pero solitos. Alguien dice, ay, no, es que a mí me gusta trabajar solo. Bueno, trabaje solo, pero usted se está aislando y se está perdiendo la oportunidad de hacer un trabajo colaborativo, compartir con los demás sus conocimientos y que los otros también le den a usted, pues, información. ¿Qué hacer para desarrollar una buena actitud, una motivación y la voluntad? Bueno, tenemos que recordar que no todos los contenidos que enseñamos son iguales. Y por lo mismo, a uno les va a hacer más fácil y a otros se les va a hacer más difícil. Existen diferentes tipos de contenidos y cada uno requiere de distintas estrategias y tiempo para lograr un aprendizaje significativo. Veamos, por ejemplo, hay contenidos que son procedimentales, como por ejemplo la multiplicación. Ese es un hacer constante. Hay que estar repasando, ¿verdad? Si son contenidos declarativos, como por ejemplo, hablamos de la Revolución Francesa, es un contenido, es parte de la cultura. Ese con una lectura, con dos lecturas, viendo personajes, subrayando fechas, qué sucedió en ese tiempo, quienes iniciaron la Revolución Francesa, haciéndonos preguntas, se nos queda rapidito y no tenemos que estar ejercitándonos como en la multiplicación. Pero hay otras que son actitudinales. Los contenidos actitudinales son, por ejemplo, como ahorita yo les estoy inculcando a ustedes hábitos de estudio. Eso no es una cuestión que tengan que memorizar, sino que es una actitud que deben desarrollar ustedes de acuerdo a lo que yo les voy comentando. Bueno, ¿cuál es el cuadro que tenemos nosotros en cuanto a esta situación? ¿Cómo tenemos que hacer nuestro método de estudio? Eso sí, miren, apunten, nuestro método de estudio tiene que ser siempre, siempre basado en la prelectura. ¿Y en qué consiste el preleer? Ya lo dijimos al inicio de este periodo. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos llega un documento? ¿Quién es el autor? Leer los subtítulos, los títulos, cuál es el contenido. Las puntas claves. Eso es preleer, darle una lectura rápida, una mirada al contenido, a lo que está ahí, ¿verdad? Ver eso. Luego ya procedemos a leer, porque ya tenemos una idea de lo que vamos a encontrar ahí. Entonces procedemos a leer. Después de leer, ya hay algo en nosotros que podemos comentar o simplemente quedó en nosotros. Y ya procedemos a escribir, a tomar nota de aspectos importantes que vimos ahí. Generalmente nosotros acostumbramos que al tener un documento en nuestras manos, lo primero comenzamos a escribir, comenzamos a hacer. No, primero hay que preleer, después leer y entonces ya comenzamos a tomar notas, a subrayar, que es tan importante, y a repetir aquello que si se trata de un trabajo donde necesite los signos de necesita cuestiones operativas, tendrá que repetir, repasar, hacer. Bueno, para un estudio eficaz, formulémonos preguntas. Siempre hay que hacer un cuestionario, hacer subrayado, localizar las ideas principales para saber de qué se trata. Las técnicas de memoria,
que también no se nos va a quedar solo así si no repasamos. Hacer mapas conceptuales y mapas mentales, que por cierto, ¿qué diferencia hay entre un mapa conceptual y un mapa mental? Que un mapa conceptual lleva conceptos, en cambio un mapa mental solo lleva las ideas básicas y principales del tema. Muy bien contestado. Apúntese ahí ya un 5. Muy bien, hay que hacer resúmenes también, ¿verdad? Y por último, ponernos a repasar. Con que nosotros llevemos estos procedimientos, vamos a tener un triunfo asegurado y no vamos a estar con el cuello torcido, ¿verdad? Todo entra a nuestra mente, dijimos, a través de los sentidos. De todos, no solamente de unos. Nos puede entrar a través del oído, de la boca, del olfato, del tacto, y todo eso se va a nuestra mente. Y al llegar a nuestra mente, ahí comienzan a clasificarse nuestras ideas y a asociar con los presaberes que tenemos y sale nuevamente ese contenido convertido en otras ideas que hayamos logrado nosotros construir. Aquí lo dice claro, entran los estímulos por los canales perceptivos, o sea, los 5 sentidos, llegan al cerebro donde se ordenan y se clasifican y se asocian, y luego se le da un significado a través de las operaciones de pensamiento y se construyen las ideas para que las podamos expresar, ya sea en forma hablada o en forma escrita. Subrayar es destacar. Bueno, ya sería la técnica del subrayado. Es destacar con una línea las ideas que se consideran fundamentales de la materia. Es una técnica que facilita el estudio, la retención, la confección de esquemas o resúmenes. Y es el punto de partida de un estudio profundo. Por eso, cuando antes nos decían nuestros maestros desde la preprimaria, hay que traer un lapicero rojo, un lapicero azul, y muchas veces no nos decían ni para qué. Y nosotros ahí llegábamos los lapiceros. Otras veces el maestro decía, bueno, esto es tan importante y lo deben subrayar con rojo. Y así aprendemos nosotros a ir localizando las palabras clave. Subrayar hace del aprendizaje un proceso activo y comprometido, además de que mejora la atención y hace más corto y eficaz el repaso. Porque ahí más fácil focalizamos las preguntas las palabras que tenemos subrayadas y recordamos con más rapidez. Primero debemos hacer una lectura del texto, pues no subrayaríamos todo. Y en la segunda lectura ya podemos subrayar con un lapicero del color que nosotros querramos. Ahí focalizamos las palabras claves. ¿Y cuáles son esas palabras? Casi siempre van a ser verbos, sustantivos o adjetivos. Ahí vamos a encontrar las ideas principales en un trozo de lectura. Muy bien. Entonces, espero que lo que hemos escuchado hoy nos quede un poquito y que no solamente se nos haya entrado por un oído y salido por el otro. Bueno, chicos, es momento de nuestra fotografía.